Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Es nuestra segunda clase. Nuestro tema de estudio es resolución de triángulos rectángulos. La anterior clase se les ha aclarado de forma explícita algunas definiciones importantes con respecto a triángulos rectángulos. Se ha definido las funciones trigonométricas, se les ha presentado el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos agudos. Es así, entonces, nuevamente vamos a hacer el repaso general, de tal manera que ustedes despejen sus dudas, inquietudes y tengan mayor seguridad en la resolución de sus ejercicios. Es así, lo veía, he dado una pequeña revisada a sus prácticas, he visto dificultades, que falta seguridad en la resolución de sus ejercicios. Es decir, que en algunos pasos ustedes están confundiéndose. En ese sentido, entonces, vamos a proseguir nuevamente a resolver ejercicios. Resolución de triángulos rectángulos. Ojo, jóvenes señoritas, atiendan todos, tienen que tener en claro un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo cuyos ángulos son A, B y C. Es decir, un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto que mide 90 grados es esta, ¿no? Esta es que ustedes van observando, es el ángulo C. Ángulo A es agudo, ángulo B también es el agudo. En ese sentido, entonces, si hacemos un hincapié, hacemos una descripción de este triángulo rectángulo, verán ustedes que el ángulo A, su opuesto es el lado A. Del ángulo B, su opuesto es el lado B. Del ángulo C, su opuesto es el lado C. Esta es la forma clásica de simbolizar a un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Para resolver triángulos rectángulos, nuestra primera herramienta va a ser el teorema de Pitágoras. Nuestro científico matemático, ahí está el Pitágoras con su famoso teorema. ¿Qué dice textualmente? La medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. En símbolos, esto se representa como c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto tiene que quedar bien grabado en mente, ¿sí? De forma significativa lo van a plantear ustedes, simbolizar en todos los ejercicios. Obviamente va a tener, en algunos ejercicios varía. Estos ángulos A, B y C pueden ser otras letras. Puede ser M, P, Q, E, F, G, alfa, beta, gamma. Los ángulos son letras del alfabeto, pero letras mayúsculas. Los lados también son letras del alfabeto, letras minúsculas. A, B, C. Entonces, hay una relación entre ángulo y lados. El ángulo A es, los ángulos son las letras mayúsculas y los lados son las letras minúsculas. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C. Así es. Entonces esto tiene que quedar bien claro para no tener dificultad en la resolución de sus ejercicios. La segunda herramienta que nos va a ayudar a resolver nuestros ejercicios son las funciones trigonométricas. Y definimos sen del ángulo A. Seno del ángulo A se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Así nace el seno del ángulo A. En símbolos, A sobre C. A sobre C. Segunda función trigonométrica se denomina al coseno. Coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en símbolos se denota como B sobre C. Reiteramos acá entonces nuevamente, coseno del ángulo A es B sobre C. Quiere decir cateto adyacente del ángulo A sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Este lado se denomina hipotenusa y con relación al ángulo A, esto se denomina cateto adyacente. Con respecto al ángulo A, esto se denomina cateto opuesto. También se puede calcular funciones trigonométricas para el ángulo B. Es en ese sentido, si decimos seno
del ángulo B, entonces este ya no va a ser cateto opuesto, cateto adyacente, sino ya se convierte en cateto opuesto para el ángulo B, y así sucesivamente. Vamos a dar hincapié, más explicación en la etapa de los ejercicios. Pasemos a la otra función trigonométrica, es la función tangente. Ahí tenemos tangente. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. En símbolos, A sobre B. Reiteramos, la tangente del ángulo A se define cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? En símbolos A sobre B. Estas tres funciones son muy importantes. Estas tres funciones trabajan más en los ejercicios. Ahora vamos a calcular o vamos a definir a las funciones inversas. La inversa de la función seno había indicado es la función cosecante. Para tener mayor referencia, para que ustedes tengan como un aprendizaje significativo, van a relacionar S con C. Seno, su inverso es cosecante. Cosecante del ángulo A es igual a C sobre A, el símbolo, C sobre A. Vean ustedes que se ha invertido, es su inverso, ¿no? Y tenemos del coseno es la secante. Secante del ángulo A es C sobre B. ¿Qué ha pasado? Es su inverso. Se ha invertido nomás esta fracción. La fracción B sobre C se invierte como C sobre B. De la tangente es muy sencillo, ¿no? Cotangente. Cotangente B sobre A. No van a tener mayor dificultad ustedes en memorizar, en retener como conocimiento, como un buen aprendizaje el inverso de la tangente. Sí, de alguna manera van a tener dificultad en retener el inverso del seno. Reitero, ¿cómo lo van a relacionar? S con C, C con S, ¿sí? Las letras iniciales se van a dar cuenta. La letra inicial es S y la letra inicial acá es C. La letra inicial es C, la letra inicial S. Así, ¿de acuerdo? Esto para que ustedes tengan claro. Una herramienta muy importante son las funciones trigonométricas. Reiterarles, los que trabajan más en la resolución de ejercicios y en los problemas de aplicación son la función seno, coseno y tangente. La tercera herramienta. Como tercera herramienta tenemos en todo triángulo rectángulo la suma de sus ángulos interiores agudos es igual a 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Observemos el gráfico. Ángulo A más el ángulo B, que es agudo, es igual a 90 grados, ¿no? Y en símbolos, fíjense. Ángulo A más ángulo B igual a 90 grados. Con estas tres herramientas, teorema de Pitágoras, las 6 funciones trigonométricas y la suma de los ángulos interiores de todo triángulo rectángulo, ahora sí, nos aventamos a resolver ejercicios. Y tenemos como nuestro ejemplo número 1, resolver el siguiente triángulo rectángulo. De esta manera se les va a presentar algún ejercicio, ¿no? El ejercicio para resolver ejercicios siempre les van a dar 2 datos. En este caso particular nos están dando el valor de los 2 catetos, ¿sí? Ahí observan el valor 8 que corresponda al cateto de arriba, cateto mayor en este caso, y tenemos el valor 6 que corresponde al cateto menor. Es en ese sentido. Entonces, ahora lo que tienen que hacer para proseguir es dar etiquetas, colocar símbolos, para que ustedes en el proceso de resolver no tengan dificultades, sea secuencial los pasos, ¿no? Y tengamos resultados correctos, parciales y generales. ¿De acuerdo? Es así que voy a simbolizar a cada ángulo, ¿sí? Vean ustedes, mira, los ángulos están sin nombres, no están bautizados. Este ángulo no tiene nombre, este ángulo no tiene nombre,
este lado denominado hipotenusa no tiene nombre y hay que bautizarle, ¿sí? Toda vez que ustedes muy bien saben, cuando nace un niño, lo primero que se les ocurre es colocar su nombre. Tienen una mascotita, ustedes también lo colocan con sus nombres respectivos, ¿de acuerdo? Es así. Vean, yo las he bautizado, se me ocurrió bautizarlas como ángulo A, ángulo B, y el ángulo C, obviamente, es el conocido, que se sobreentiende ángulo C, vale 90 grados, es el ángulo recto en los triángulos rectángulos, ¿ya? Y tienen, vean, lo que hace rato he aseverado, he indicado, el ángulo A, del ángulo A, su lado opuesto es, ¿sí? La letra minúscula, ¿no? Lado A. Del ángulo B, su lado opuesto es lado B. Del ángulo C, su lado opuesto es el lado C. Ese es el sentido. Vean ustedes, nuestros dos datos se mantienen, pero aparecen las tres incógnitas. Entonces, cuando se resuelve triángulos, rectángulos, siempre van a tener tres incógnitas. Dados dos datos, vamos a tener que calcular tres incógnitas. En este caso, mira, voy a tener que calcular el ángulo A, voy a tener que calcular el ángulo B y el lado C, que es la hipotenusa. Bueno, ahora analicemos qué herramientas me sirven. Analizando el triángulo rectángulo, vean ustedes, teorema de Pitágoras indica hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. En ese sentido, vean ustedes, tenemos el dato del lado B, tenemos el dato del lado A, y como incógnita quedaría el lado C, que se denomina hipotenusa. Entonces, es en ese sentido que podemos aplicar en esos instantes el teorema de Pitágoras en los lados. Voy a entonces plantear cálculo de C. Cálculo de C por el teorema de Pitágoras. Reiteramos siempre, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Proseguimos. Siguiente paso. Acá se están reemplazando los valores. Lado A vale 6. Observen, lado A vale 6. Toma el valor de 6. Lado B vale 8. Toma el valor de 8. En el siguiente paso vamos a realizar operaciones aritméticas. Es así que 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. ¿Sí? Este cuadradito que ven, este exponente que está elevando como exponente 2, al otro lado se va como raíz. Ese es el convenio entre potenciación y lo que es radicación. En ese sentido, quiero dar hincapié también, si este exponente fuera cúbico, se va a ir como raíz cúbico. Si este exponente fuera cuarta, se va como raíz cuarta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Siguiente paso. Vamos a sumar las cantidades que están en él, radicando. 36 más 64. 36 más 64, 100. Este radical vale 100. Es simplificable o es una raíz exacta, ¿no? Si observamos, analizamos, raíz cuadrada de 100 es una raíz exacta, ¿no? Ustedes pueden hacerlo de forma mental o pueden corroborar con la calculadora. Raíz cuadrada de 100, 10. Si descomponemos en sus factores primos, esto nos va a salir mentalmente 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y 2 sale de la raíz, 5 también sale de la raíz, 2 por 5, 10. De esa manera también podemos obtener el valor de 10. Ya teniendo el valor, ya se ha obtenido el valor que es 10. 10 ya vale la hipotenusa. Registramos ese 10. 10 ya vale. 10 es su valor que ha tomado la incógnita o el valor de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora analizamos nuevamente. Ya contamos con los tres lados. Ya tienen valores. Nos faltaría encontrar el ángulo A y el ángulo B. Los valores del ángulo A y el valor del ángulo B. Para ello, observen, ya no me sirve ahora el teorema de Pitágoras. Sí o sí, voy a tener que aplicar
alguna función trigonométrica, ¿no? De inicio, de entradita, la primera función trigonométrica es el sen. Entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir con el sen? Mentalmente, observen, sen del ángulo A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sen del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esto va a aparecer, sen A es igual a 6 sobre 10. Entonces, vamos a hacer cálculo del ángulo A. Calculamos el ángulo A, ahí tenemos la función sen. Sen del ángulo A es igual a 6 sobre 10. Se está corroborando lo que se ha indicado hace momentos atrás. Posteriormente, esta fracción es simplificable. Escribimos sen del ángulo A, la mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5. Ahora, para despejar estas sen, al otro lado se va a ir con sen a la menos 1, porque lo que estamos buscando es el valor del ángulo A. ¿Ya? Siguiente paso, entonces, ahí lo tienen. Esta función sen al otro lado se va con sen a la menos 1, de 3/5. De acá para adelante, ustedes pueden aplicar calculadora. ¿Ya? Y en la calculadora les va a dar el valor respectivo. Ahí lo tienen. Podemos corroborar con la calculadora, siempre programado en modo sexagesimal. Entonces, en sistema sexagesimal va a salir el valor que se tiene. El ángulo A es igual a 36 grados, 52 minutos y 12 segundos. Este ángulo también ya adquiere su valor. Ya estaría resuelto, ¿no? Lo último, vamos a calcular como último el ángulo B. Vamos a obtener el ángulo B. Entonces vamos a escribir cálculo del ángulo B. Y ahí está. ¿Cómo calculamos el ángulo B? Lo más sencillo es la suma de los ángulos agudos en todo triángulo rectángulo es igual a 90 grados. ¿Ya? Quiero dar una pequeña aclaración en esta parte. También pueden aplicar las funciones trigonométricas, pero tienen que ver ustedes, analizar, ir por el camino más sencillo. Y el camino más sencillo es cuando ya tienen un ángulo agudo, para encontrar el otro. Mira, aquí ya tienen el ángulo agudo A, ya tiene valor. Para encontrar el valor del ángulo B, suma de ángulos interiores. Es el procedimiento, es el paso más sencillo. Y ahora vamos a reemplazar los valores. Ángulo B es igual a, este ángulo A ya tiene valor, es 36 grados 52 minutos 12 segundos. Se está reemplazando o sustituyendo. Acá vamos a emplear calculadora. También lo podemos hacer en un cálculo auxiliar como una operación aritmética. Va a dar también valor respectivo. En calculadora científica directamente les va a arrojar la respuesta. Y la respuesta correcta es 53 grados 7 minutos 48 segundos. Con lo que se ha resuelto el problema número 1. Pasamos inmediatamente al segundo problema o ejercicio. Bueno, recargarles nuevamente, jóvenes señoritas, para proceder a resolver ejercicios en triángulos, rectángulos. Lo que tienen que tener en claro es el teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas y la suma de ángulos interiores. Esas tres herramientas resuelven triángulos, rectángulos. Como verán nuevamente ustedes, este triángulo de forma particular ha nacido con dos datos. En este caso particular tiene un lado que vale 12 y tiene un ángulo que vale 60 grados. ¿De acuerdo? Y este ángulo vale 60 grados. Es en ese sentido, entonces vamos a colocar símbolos, o también algunos autores le llaman, lo vamos a etiquetar con letras respectivas. Las letras pueden ser a la conveniencia de cada uno de ustedes. Pueden colocar aquí A, B, C, o sea, ángulo A, ángulo B, ángulo C. O también pueden colocar de esta manera: ángulo A, ángulo B, ángulo C. No siempre A, B, C.
pueden tomar otras letras del alfabeto. Pueden colocar, escribir M, P, Q, cualquier letra, en las letras que se les antoje. Pero en los opuestos siempre van a escribir las minúsculas para representar a los lados. Es así. Se decidió de forma particular en este ejercicio designar de la siguiente manera. Y esto. Se ha designado a este triángulo rectángulo cuyos símbolos se denotó como símbolo E al ángulo de 60 grados. Miren, reitero, observen, el ángulo E, 60 grados, su opuesto, que es el lado E. Siempre de esa manera lo van a denotar. E, ángulo F, su opuesto, que es la hipotenusa, con letra minúscula F, ¿sí? El ángulo G, observen, el ángulo G, su opuesto es el lado G, su opuesto. Fíjense, las letras siempre tienen que ir casaditos, ¿sí? Parejitos tienen que ir. ¿Para qué? Con la finalidad de que ustedes cuando vayan resolviendo no tengan ninguna dificultad, pues, ¿no? Y así darse cuenta de forma tal vez clara y concisa, ¿sí? Es así, entonces vamos avanzando. Una vez que se haya simbolizado los lados y los ángulos, lo vas a colocar interrogantes. Tenemos que calcular el valor de la hipotenusa F, ¿sí? También tenemos que obtener el valor del ángulo G y finalmente podemos obtener el valor del lado G. Pero es distinto. ¿Cuál voy a calcular primero? Me pueden preguntar usted, no, ¿cuál debo calcular? Dependiendo a los datos, ¿no? Observas, analizas, haces el razonamiento correcto, lógico. Aquí, ¿qué es lo primero que debes calcular? ¿Ya? Mira que observando, de acuerdo a los datos, primero puedes proceder a calcular el ángulo G. ¿Cómo? Con esas tres herramientas que les ha facilitado. Teorema de Pitágoras no sirve, mira. Si quieren ustedes aplicar el teorema de Pitágoras, no, se tiene, mira, incógnita 2. Este cateto como incógnita y la hipotenusa. No funciona por el momento el teorema de Pitágoras. Sí va a tener éxito la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos. Es así que vamos a hacer cálculo de G. Cálculo de G va a ser ángulo E más ángulo G igual a 90 grados. E más G igual a 90 grados. En el siguiente paso vamos a ir a reemplazar el valor del ángulo E. El ángulo E 60 grados, ángulo E 60 grados. Se reemplaza el valor y ya está. Posteriormente, el siguiente paso va a ser la transposición de términos. Ese 60 se le va a ir al otro lado con signo cambiado y lo va a restar. Acá se hace una operación aritmética sencilla y un cálculo mental rápido. Esto es 30, ¿no? 90 menos 60, 30. Y con lo que se ha obtenido, y se tiene que ángulo G vale 30 grados. Ángulo G ya toma el valor de 30 grados. Se ha obtenido ese valor, ¿no? Ya tenemos ahora, nos faltaría dos más. Tenemos que calcular la hipotenusa y este cateto G. ¿De acuerdo? Bueno, observemos. ¿Me sirve el teorema de Pitágoras ahora? Tampoco nos sirve el teorema de Pitágoras, ¿no? Tampoco, porque solamente hay un valor de un cateto, que es del lado E. F y G no tienen valor. No sirve el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a acudir a las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica, sen. A ver, mentalmente hagamos. Sen del ángulo E, sen de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sí, nos va a llevar a hacer el cálculo del lado F. Aplicamos eso entonces. Ya está. Cálculo de F mediante la función sen. Sen de 60 grados es igual a 12 sobre F. Sen de 60 grados es igual a
cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre f. Una vez que hayas definido la función trigonométrica, acá observas, tienes tu incógnita que es la f. Vas a aplicar la regla cruz, la famosa regla cruz, ¿sí? La famosa regla cruz, que quiere decir, la f al otro lado va a ir a multiplicar, y este 1 puede trasladarse también, ¿no? ¿Sí? Esta famosa regla cruz lo van empleando varios autores. Es en ese sentido, entonces, tendríamos que cruzar, hacer la regla cruz. La fs va a ir al primer miembro, sen de 60 grados va a bajar al segundo miembro. De la siguiente manera, dicho de otro modo, y ahí está, ¿no? La fs va al primer miembro a multiplicar. Sen de 60 grados baja a dividir, ¿de acuerdo? Ahora, les había indicado a todos ustedes que quede bien claro, este 60 grados es un ángulo notable. Prohibido utilizar calculadora, porque este nos va a arrojar un radical, ¿no? Es así que f escribimos es igual a 12 sobre raíz cuadrada de 3. Es decir, sen de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Y cómo lo corroboran esta realidad? Lo van a corroborar en la tablita trigonométrica que tienen ustedes, o si no, hacer una pequeña operación auxiliar en un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, con eso se obtiene este valor, raíz cuadrada de 3 sobre 2. También arroja las calculadoras científicas estos valores, pero no se permite números decimales cuando nos den ángulos notables. Ahora, para seguir, para continuar a la resolución, voy a aplicar la ley extremos con extremos y medios con medios. ¿Eso qué quiere decir? Debajo de este 12 hay un 1. Hay un 1, ¿ya? Entonces, extremos con extremos se multiplican, medios con medios también se multiplican. Extremos por extremos, 12 por 2, 24. 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Es decir, en este siguiente paso aparecería de esa manera, ¿no? 12 por 2, 2, 24. 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Bueno, parecería que hubiéramos terminado a resolver el ejercicio parcial, ¿no? No es así. ¿Qué dice? En el tema radicales, jóvenes señoritas, creo que nos restringe, nos aclara, nos dice prohibido que exista denominador racional, cantidad irracional, dice, ¿no? No debe estar expresado en raíz el denominador. Entonces, para ello vamos a racionalizar, vamos a multiplicar y dividir por la misma raíz, a eso se le llama racionalizar. Es así, entonces, en el siguiente paso, ahí está, ¿no? Por la misma raíz, por el mismo radical, por la misma cantidad irracional, multiplicamos y dividimos. Al multiplicar y dividir, observen, aparece eso, ¿no? Entonces, inmediatamente ustedes van a resolver esto, ¿no? 24 por raíz cuadrada de 3 va a ser 24 raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, esto es así. Esto es una pequeña aclaración. Sé que algunos tienen dudas y algunos otros estudiantes también lo saben, ¿no? Este comportamiento es de la siguiente manera. Cuando decimos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, resulta que lo vamos a escribir raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Se supone y se sobreentiende que también este lleva un índice 2, ¿no? Un índice 2 imaginario. En ese sentido, vamos a simplificar. Entonces, la raíz cuadrada de 2 con esta potencia 2, flag, chao, se van, desaparece. Queda solamente el 3. De esa manera, entonces, acá, en el siguiente paso, observen, en el siguiente paso, mira, se escribe simplemente como 3. No es porque a uno se le antoja o le da la gana, sino que es la operación que ha arrojado el resultado, ¿no? La operación que está arrojando el resultado, ¿de acuerdo? Eso que quede bien claro. Ahora lo voy a borrar porque necesito espacio para para el cálculo del otro lado. Bueno, continuamos. Ahora, en este paso, observen, esta fracción es simplificable. 24 entre 3 es una división exacta,
¿no? O puedes ir a proceder a simplificar, a sacar terceras, ¿no? Y exactamente sale 8. 24 entre 3 es igual a 8. 6 cuadrada de 3 se mantiene, ¿ya? Con lo que hemos obtenido el valor de nuestra hipotenusa. Lo último, ahora acá está, es el último ahora, ¿no? Vamos a calcular el lado G. Para calcular el lado G, tenemos varios caminos, ¿ya? Observen ustedes, como hemos obtenido el valor de la hipotenusa F, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Es una alternativa, es una salida. La otra salida es que también podemos aplicar la función coseno. También podemos aplicar la función tangente, ¿sí? Una de las tres funciones, ¿ya? Entonces, la suma de los ángulos agudos en todo triángulo rectángulo nos resuelve el otro ángulo, ¿no? En ese sentido tenemos tres caminos. Una, el teorema de Pitágoras, la función coseno, la función tangente del ángulo E. También podemos sacar del ángulo G. Tenemos ahí también dos caminos más, 5 caminos para resolver este ejercicio. Es así, entonces vamos a irnos por algo conocido a modo de practicar por el teorema de Pitágoras. Escribimos entonces cálculo de G por el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Es así que va a aparecer f al cuadrado es igual a e al cuadrado más g al cuadrado. Así es, e al cuadrado más g al cuadrado igual a f al cuadrado. El teorema de Pitágoras tiene que nacer con su propio símbolo, ¿no? El símbolo aquí es EFG, minúsculas siempre, ¿no? Las minúsculas son los lados, ¿de acuerdo? En el siguiente paso vamos a reemplazar los valores. El valor de E es 12, aquí está, el valor de E es 12. El valor de G no hay, es la incógnita, ¿no? Valor de F, y ahí tenemos F, hemos obtenido acá 8 raíz cuadrada de 3. 8 raíz cuadrada de 3. Bueno, ahora proseguimos con las operaciones algebraicas o aritméticas. ¿De acuerdo? Cuando solo son números es operación aritmética. Cuando ya acompaña letras es operación algebraica. Observarán ustedes criterio, propiedad de potencias. Por propiedad de potencias, fíjense, observen. Este 2 va a multiplicar al 8 y lo va a multiplicar a la raíz. Fíjense, de esta manera entonces se distribuye por propiedad de potencia. Posteriormente, en el siguiente paso, entonces, ahora sí. 2 al cuadrado 144, g al cuadrado es g no más, g al cuadrado no más. 8 al cuadrado es 8. Es en el sentido, ¿qué pasa? La raíz, he indicado hace rato, es cuando una raíz no lleva índice, se sobreentiende que es 2. Lo simplificamos. Chau. Ya no hay raíz, se quedaría como 3. Por lo tanto, 8 por 8, 64. 64 por 3, 192. Bueno, siguiente paso. En el siguiente paso vamos a hacer transposición de términos. Es decir, 192 que se mantiene en su propio miembro, 144 al otro lado va a restar. Ahora vamos a hacer la diferencia respectiva, aritmética, diferencia aritmética, y es más, este exponente cuadrático o al cuadrado, al otro lado se va como raíz cuadrada, ¿no? Reitero, si fuera cúbico, se va como raíz cúbica. Por lo tanto, la cantidad radical es raíz cuadrada de 48. Este radical se puede simplificar. Es posible simplificarlo. Obviamente no es raíz exacta, ¿ya? En algún ejercicio este valor ha salido exacto. No es exacto. Ustedes lo que deben hacer es el 48 descomponer en sus factores primos, ¿ya? Es decir, 48, agarren el 48 en una hoja auxiliar, mitad 24, mitad 12, mitad 6, tercera o mitad nuevamente 3 y tercera 1. Por lo que el 48 descompuesto en sus factores primos es 2 a la cuarta por 3.
2 a la cuarta por 3, descompuesto en sus factores primos. Estos pasos se controla en las evaluaciones. Estos pasos son importantes en el proceso de evaluación en el área de matemática, ¿sí? Por eso no se utiliza calculadora. Matemática es puro proceso de operaciones aritméticos y algebraicos. En algún caso extremo sí se utiliza calculadora. Cuando sí, es obligatorio, ¿no? En este caso es posible resolver con pasos, con operaciones, con propiedades de temáticas avanzadas, ¿no? Simplificamos esta raíz, simplificamos el radical. Bueno, observen, acá para deshacernos del radical, este 2 al cuadrado va a salir de la raíz. ¿Cómo? Fíjense, 2 a la cuarta, perdón. Cuarta se simplifica, ya va a ser como 2 al cuadrado. ¡Prum! Ya no va a ser 2 a la cuarta. Es decir, 2 a la cuarta sale de la raíz, pero sale como 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? 4 raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3. Y este 3 no sale, porque no tiene exponente. Su exponente obviamente es 1 y no puede cancelarse, ¿no? No puede cancelar al índice. Es así. El ejemplo ha terminado, ¿no? Ha terminado en su resolución respectiva. Pasamos al último ejemplo de la clase. Ahora, este ejemplo está de forma textual. Textual. ¿Qué indica? Calcular la altura de una antena que desde la superficie de un punto A hasta el centro y base de la antena mide 25 metros. También desde el punto A con el extremo superior de la antena y la base mide un ángulo de 72 grados. ¿Qué hay que hacer? Cuando se tiene problemas de aplicación, lo que se sugiere siempre es representarlo gráficamente, ¿no? Voy a proceder por el gráfico, jóvenes. Voy a hacer el gráfico respectivo para continuar con los pasos correspondientes, ¿ya? Es importante hacer el gráfico para evitar, para tener claro, plantear el problema, ¿sí? Tener una idea clara con lo que se requiere. ¿Cómo hacemos? Primero realizamos la representación gráfica. Imagínense una antena, ¿no? Obviamente una antena tiene su base, su torre, ¿no? De esa manera entonces les presento la gráfica. Y ya está. Ahí está, jóvenes señoritas, obsérvenlo con detenimiento y está, ¿no? Ahí está, mira, la torre y acá arriba el extremo, la antena, ¿no? En los datos nos indica, nos aclara que, ¿sí? Nos aclara que se tiene, pues, chicos, chicas, chicas, se tiene, mira, la base, esta base mide 25 metros y está como dato, ¿no? Mide la base de la antena desde un punto A, mide 25 metros, ¿sí? Y también desde el punto A al extremo de la antena mide el ángulo de 72 grados, ¿ya? Como verán ustedes, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Se ha formado un triángulo rectángulo. Ahí está, un triángulo rectángulo. Observen ustedes que se ha formado el triángulo rectángulo. Hay que resolver este triángulo rectángulo, pero cuando sea problema de aplicación, no van a, pues ustedes, chicos y chicas, no van a decir, vamos a calcular la hipotenusa. No. Cuando se trate de problemas de aplicación, simplemente ustedes a lo que se pide, a lo que pide el problema. Y el problema pide calcular la altura de la antena. Vamos a calcular esta altura. Calcular. De esa manera, entonces, nuestra incógnita es H. H denominado altura. Solamente vamos a calcular la altura de la antena. Ya. Analizando el gráfico, razonamos.
¿Qué vamos a aplicar? Nos sirve entonces para calcular la altura h. Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Mira, observen. Si quiero aplicar teorema de Pitágoras, tendría que tener este valor que es de la hipotenusa, ¿no? Aquí hay dos incógnitas, ¿no? Es este mismo valor, ¿no? Esta altura es esta misma, ¿de acuerdo? Esa altura que se va a calcular en este triángulo rectángulo. Entonces no sirve el teorema de Pitágoras. Ya, analizamos con las funciones trigonométricas. A ver con qué la función. Si aplicamos la función sen del ángulo A, cateto, sen del ángulo A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a tener dos incógnitas, reitero, sen del ángulo A, ¿ya? H sobre esta incógnita, o sea, dos incógnitas vamos a tener, ya, puesto que como este es el ángulo B, es el ángulo B, y este va a ser el lado B, ¿sí? Lado B. Entonces se va a tener otra incógnita más. No nos sirve la función seno. La función coseno, a ver, con coseno vamos a hacer la prueba. Coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, como el ángulo A tiene valor de 72 grados, es posible obtener, pero no nos sirve. Va a ser insulso obtenerlo, el valor de la hipotenusa. Directamente ustedes tienen que solucionar, tienen que ir a lo que se pide. Y el problema pide calcular la altura de la antena, ¿sí? Vayamos por la última función trigonométrica. Si eso no nos sirve, entonces vamos a tener que calcular la hipotenusa B, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Esta última función, tangente. Observen, tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sí no sirve. Entonces, de esa manera vamos a escribirlo, ¿no? Nos sirve la función tangente. Luego, de acuerdo a los datos dados, se aplicará la función tangente, es decir, tangente de 72 grados es igual a h sobre 25, ¿ya? Lo vamos a conservar de un momento la unidad de medida y al final lo vamos a anotar eso, ¿de acuerdo? Clave, ¿ya? Clave, jóvenes señoritas, ya, esto es importante, se ha representado de forma correcta la función trigonométrica. Ahora, a partir de acá, hasta encontrar el valor de h, ya pues eso es operación algebraica, criterios, propiedades de ecuación, ¿no? Principios, pasos de las ecuaciones. Ya, entonces indicamos debajo de un entero está la unidad. Aplicamos la regla cruz. Ya, quiere decir, en esta famosa regla cruz, este número 25, al otro lado se va a ir a multiplicar. Lo que divide en un miembro, al otro lado va a multiplicar. Esta h, no pasa nada, es la que vamos a encontrar, ¿no? Es así que lo vamos a marcar en el siguiente paso. Ahí está. 25. Estaba dividiendo, se fue a multiplicar. 25 por tangente de 72 grados. Les he indicado, 72 grados es un ángulo no notable. En estos casos, sí o sí debemos aplicar calculadora. Con la ayuda de una calculadora científica programado en modo de ¡plum! La respuesta. Eso es 76,94. ¿Ya? Ese es el valor con la calculadora. ¿Y cómo lo interpretamos eso? Lo interpretamos de la siguiente manera. Por lo tanto, la altura de la torre mide 76 metros con 94 centímetros. Ahí está. Es decir, desde esta base, desde esa base de la torre, desde la base de la torre hasta la antenita, había medido pues 76 metros con 94 centímetros. ¿Ya? Bueno, los problemas de aplicación, ¿sí?, aparecen en matemática, también aparecen en física. Y en física les va a aparecer a ustedes este tipo de problemas en los temas de estática y dinámica.
cuyas características son muy particulares, muy parecidas, muy similares, es el comportamiento. Es así que hemos concluido la clase. Gracias por su atención. Hasta luego.